Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Hola, bienvenidos a una semana más. Pues el día de hoy no vamos a hacer tanto preámbulo acerca de lo que vamos a hablar. Creo que es un tema bastante serio. Y como se los hemos dicho a lo largo de muchos capítulos, que así como echamos desmadre en unos, también creemos que hay temas bastante sensibles, bastante importantes, que se deben tocar pues con la seriedad que se merecen, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del suicidio. ¿Por qué elegimos hablar del suicidio? Era algo que nos habíamos estado reservando a hablar por una u otra situación. Sin embargo, este mes, septiembre, es el mes de la prevención del suicidio. Específicamente, el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces, creo que es un tema que tenemos que abordar, que tenemos que platicar y pues vamos allá. Así es. Claro que para nosotros es sumamente importante hablar de estos temas de la manera correcta, porque es un tema sumamente sensible para las personas que han sido o han tenido lamentablemente la pérdida de alguien a través de este medio. Para esas personas que se quedaron como con el querer hacer más, es un tema que a veces duele mucho, que creo que la mayoría de las personas hemos pasado por ese tipo de situaciones, pero también es importante hacer conciencia a través de ello, ¿no? Hay mucho estigma, mucho tabú. Creo que siempre se los decimos en muchos capítulos, pero es cierto, hay muchas cosas de las que deberíamos de estar hablando y ni siquiera tocamos el tema por el miedo al que dirán, por el no tener el conocimiento necesario. Y si con el capítulo de hoy vamos a poder ayudar a alguien, sea que se esté sintiendo igual, que esté teniendo un momento difícil, o si tú ves que algún familiar o un amigo esté teniendo como parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, creo que es importante tenernos también a ayudar a ser más humanos, a ser más simpáticos que las demás personas. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de ello, ¿no? Así es, esta parte acerca de hacer conciencia sobre el tema es algo muy importante, ¿no? Y justamente este día, el día mundial de la prevención del suicidio, lo clasificó la OMS. ¿Por qué? Porque para la OMS es una prioridad mundial. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos de suicidios son increíblemente, híjole, o sea, realmente esos números no los tendríamos por qué estar viendo, ¿no? No es algo mexicano, no es algo americano, no se trata de culturas. Creo que este tema es bastante amplio, que lo vemos en todo el mundo, ¿no? En algunos más que otros, en algunos países más que en otros, pero se está viendo constantemente. ¿Y esto por qué pasa? Porque no se está hablando de ello, como lo decías, ¿no? No se está hablando de ello, se está estigmatizando, no nos estamos chance de abrir los ojos y ver qué es lo que realmente está pasando, solamente lo dejamos pasar. En México incluso muchos de las muertes por suicidio no se catalogan como suicidio. ¿Por qué? Porque las familias no quieren que se enteren los demás que su hijo, su primo, el fulanito de tal, falleció de esta manera, ¿no? Lo cual es terriblemente malo para todo este movimiento de hacer conciencia del suicidio. ¿Por qué? Porque no se están dando los números reales. O sea, imagínense si tenemos números enormes, imagínense si todos estos suicidios que no se registran fueran registrados. Entonces, creo que esta parte de hacer conciencia es un poquito más, como lo decías, Ara, de empezar a ser más empáticos con las personas, porque nosotros no sabemos lo que las personas están pasando en un determinado momento, no sabemos lo que están sintiendo, no sabemos lo que están pensando. Lo decíamos en el capítulo anterior, las palabras son algo que pesan mucho dentro de una persona, y si esas palabras pueden ayudar, también pueden hacer todo lo contrario, ¿no? Así es, creo que parte importante de lo que decías es que el suicidio no discrimina absolutamente a nadie, no discrimina raza, no discrimina estatus económico, si eres grande, si eres mayor, no. Entonces, es alarmante ver estos números, es sumamente triste, más cuando eres una persona que sabes que dentro de alguien, de un ser querido, está dentro de estos números. Entonces, es una parte importante, es un tema sumamente difícil, complicado para muchas personas y que hoy, más que otros días, deberíamos de compartir esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para nosotros es importante decirles... Lamentablemente,
creo que, como lo dices, no hay a quienes les afecte más o menos, a todos nos puede pasar, lo cual es sumamente preocupante. Lamentablemente, los casos más frecuentes o donde se han registrado muchísimas más muertes es en los adolescentes, ¿no? Que me parece que es una etapa crítica del desarrollo, es una etapa donde hay cambios físicos, hormonales, problemas de identidad también, ¿no? Entonces, el hecho de que por qué nuestros adolescentes se están suicidando es mucho, también tiene que ver mucho la cultura, ¿no? Y más que nada también queríamos dejar esto en claro porque sí creemos que hay muchas personas que se atreven a hablar de estos temas sin realmente tener esa conciencia de querer informar, de querer dar datos verídicos con las fuentes verídicas y no nada más abrir la boca, como se los hemos dicho muchas veces, por abrirla, ¿no? Y más siendo desde el punto de vista humano, o sea, de verdad que es una de las prácticas que cuando lo veíamos en la carrera nos dolía más. Siempre estábamos hablando de ello porque para nosotros es sumamente importante hacerles llegar información con la que ustedes puedan contar y que sepan que no estamos hablando de cosas al aire. Lo hemos estudiado, nos preparamos para eso. Creo que el suicidio tiene mucho que ver con tu parte psicológica y justamente esto que hablabas de los adolescentes es cierto. Pues, ¿cuántas veces hemos escuchado, ay, es que ya está en la edad de la punzada, es que es rebelde, es que el otro? Y creo que en la adolescencia es que es el momento o la etapa del desarrollo que como padres deberíamos estar mucho más presentes, atentos. Y justamente por todo esto que decías, ¿no? Los cambios físicos, los cambios hormonales, el cambio psicológico, empezarte a darte cuenta de que debes de ser responsable por ti. Creo que entonces todas estas situaciones que han pasado, cómo nos afecta las situaciones cotidianas de la vida, cómo afecta, por ejemplo, la pandemia en todo esto. Entonces es importante hablarlo, ponerte a pensar en qué momento puede sucederte a ti o a alguien cercano. Así como lo venimos diciendo, si tú o alguien de tus seres queridos, amigos, familiares, pareja o tus adolescentes más cercanos crees que pueden estar en una situación parecida, te has preocupado por algún foquito rojo que hayas visto por ahí, creo que no está de más acercarnos a instituciones, acercarnos a personas que nos puedan ayudar. Creo que Aranza y yo estamos sumamente abiertas a que nos manden un mensaje, a que puedan decirnos, oye, Ara, ¿sabes qué está pasando esto y no sé qué hacer? Quizá nosotros podamos referirlos con alguien, quizá nosotros podamos brindarles algún tipo de apoyo, pero si ustedes no creen que nosotras podamos ayudarles, creo que, en México, al menos para México, que es el dato que tenemos, está la línea de la vida y pues el número es 800-911-2000, por si les interesa, por si necesitan ayuda, por si necesitan hablar. Creo que muchas veces es lo que muchos adolescentes no tienen, ¿no? Ser escuchados, ser vistos. Así que pues es importante como acercarnos. Para las personas muchas veces que tienen estas conductas o estos pensamientos suicidas, no va a ser fácil, definitivamente no va a ser fácil, pero si nosotros estamos ahí para apoyar, para ayudar, para hacerles ver el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Y la parte más importante es escuchar sin juzgar, porque a veces eso es más lo que nos orilla a cometer este tipo de actos, a intentarlo tan siquiera. Y viene un poquito también de la mano con lo que decías de que, ay, está en la edad de la punzada, ¿no? Este tipo de comentarios que muchas veces salen al aire. Les vuelvo a repetir, las palabras tienen un impacto enorme en las personas, en unas más que en otras. Entonces, este hecho de que todo el tiempo me están juzgando y todo el tiempo que creen que estoy mal nada más porque tengo 15, 16, 17 años y que es nada más porque estoy en la edad de la punzada, como dicen ellos, me van a ignorar, no me van a escuchar. No puedo ser tomado en cuenta. Justamente, y esa es la parte en la que decía Sara, el hecho de es cuando más tenemos que prestarles atención, cuando más tenemos que escucharlos, estar ahí, ¿no? Y pues ahora sí, como sin más preámbulos, vamos a hablar un poquito de estadísticas. Lo que les decía, creo que son números muy fuertes, son números que no deberían de existir, sin embargo, pues están, ¿no? Claro, el primero de ellos es que cada año se suicidan cerca de 700.500 personas. Es un número muy, muy grande comparado con la población con la que son. Estos datos fueron tomados directamente de la página de la Organización Mundial de la Salud y que si ella nos lo está diciendo, nos está significando que es un problema grave a la salud mental pública. Y es algo fuerte porque el ver, a lo mejor podemos decir fácil 700,000, ¿no? Pero es casi 1 millón de personas al año.
en algún momento la OMS hizo una publicación diciéndonos que con estos números prácticamente alguien se suicida cada 40 segundos. Hace poquito fue una exposición en el Museo Jumex en la Ciudad de México, en donde había como un tipo mueble como de metal, donde tenía como muchas alarmas pequeñas, un tambor, como alarma de carro y cosas así, y cada una de ellas tenía una descripción. La verdad a mí me impactó esa imagen porque cuando yo la vi como que no entendía qué estaba pasando con los ruidos que hacía esa máquina, y después procedí a leer las pequeñas etiquetas que tenía y ahí decía, en una de las tantas versiones que tenía, decía suicidios al año. Y o sea, que cada que sonaba esa alarmita, alguien se estaba suicidando. O sea, cada 40 segundos. Imagínense eso. O sea, no creo que no es lo que nos gustaría, pero el decir que en el momento en que nosotras estamos grabando esto, ¿cuántas personas, si estos números son estadísticos, están pasando por algo así? O cuántas personas lo están intentando, ¿no? O sea, es un dato sumamente crudo, es un dato alarmante que deberíamos de ponernos a reflexionar sobre eso. Otro de los datos que tenemos, recuerden que todos son por la OMS, es que por cada suicidio que se consuma hay muchas otras tentativas de suicidio. ¿Esto por qué pasa? Lamentablemente, creo que todos somos muy influenciables, más a la edad en la que hablamos, porque el suicidio pues es la cuarta causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, imagínense estar en esa edad, que somos tan vulnerables, tan susceptibles a cualquier cosa que nos pueda venir del ambiente, cada cosa que nos puedan decir, y que nos enteramos que el primo, que el vecino, que mi compañero de la escuela, que mi amigo se acaba de suicidar. Pues tal cual, todo esto se viene haciendo una cadena en el que, híjole, se suicidó. Entonces deja pensando a muchas otras personas el hecho de decir, pero ¿por qué se suicidó? Y si yo estoy en esa etapa vulnerable, yo me voy a ver vulnerable también hacia la situación y a lo mejor voy a empezar a tener pensamientos suicidas, conductas suicidas, y pues obviamente es algo que no quisiéramos que pasa. Sin embargo, creo que lo hemos dicho en muchos capítulos, la psique humana y la mente humana es algo que no siempre podemos controlar, ¿no? Sí, desencadena un efecto dominó muy curioso porque justamente se planta como la idea de los demás. Es como de, ok, si él pudo hacerlo, ¿qué no me va a llevar a mí a orillarlo? Crea cierta ansiedad, cierta depresión. A veces es difícil como empezar como a manejar, a entender. Porque creo que cuando una persona se suicida, los que se quedan en este plano, si es que creemos en esto, se empiezan a cuestionar qué hice mal, qué hubiera hecho mejor, por qué no me di cuenta, porque entonces todos estos por qué y todas estas como cuestiones de culpa a veces también calcomen a los que están alrededor y justamente hace caer este efecto dominó, ¿no? Entonces, el siguiente dato. Claro, creo que siempre las personas más afectadas pues van a ser más las que están más allegadas al círculo de la persona que cometa el suicidio. Sin embargo, creo que también parte del estigma y todo esto es como que en muchas religiones es quitarte la vida es pecado, ¿no? Y creo que ahí nos estamos metiendo en otras cosas que a lo mejor no deberíamos de meternos, pero sí son estas cosas en las que también vamos encastillando a las personas que tienen estas ideas o estas conductas para decir, ok, entonces todavía se sienten peor. ¿Por qué? Porque si son creyentes o algo por el estilo, pues todavía se sienten más culpables, ¿no? Porque aparte de todo lo que están sintiendo, tienen la carga de, ok, ahora estoy cometiendo pecado o algo que no está bien, ¿no? Entonces, siempre la familia, los amigos, que son los que se van más vulnerables hacia un suicidio. Así es, entonces el siguiente dato es el 77% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medianos. O sea, por ejemplo, creo que también muchos de los países latinoamericanos se ven afectados justamente por esto, ¿no? A veces la presión acerca de la economía, de lo que qué va a pasar y si esto y si el otro, nos calcome. Creo que más antes de todos estos pensamientos, las personas suicidas se preguntan mucho acerca del futuro, ¿no? Es qué va a pasar con esto, qué va a pasar con el otro, qué te afecta tanto algún suceso de la vida que el pensar el más allá no puedes, no alcanzas a dimensionar todo eso. Entonces, que se vea reflejado en datos
que con este tipo de ingresos es también sumamente alarmante, ¿no? ¿Cuántos hombres, a lo mejor que tienen este estigma de ser el proveedor, el que debe de cargar a la familia, el que debe de decir, no, pues si yo hoy no trabajo, mi familia no come. Entonces, todos estos pensamientos y todas estas cargas sociales también son sumamente importantes alrededor del suicidio, porque nos vemos afectados con todo esto de decir, ok, hoy no soy suficiente para mi familia, no merezco estar en este mundo a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí hay que ponernos a pensar acerca de cómo también la economía nos impacta directamente. Y esta parte también lo decías al principio, creo que cuando pensamos en el no se discrimina o el suicidio no discrimina, es esta pantalla un poco que ay, los ricos son felices, o los que tienen mucho dinero, podemos poner a las Kardashian si quieren, pero tenemos muchos ejemplos de famosos exitosos que tienen dinero, que viven en un país de primer mundo, que se suicidan. Ahí tenemos como ejemplo a Robin Williams, por ejemplo, que él, pues muchos dirán, no le faltaba nada, lo tenía todo, tenía dinero, tenía éxito, tenía fama, pero al final de cuentas nosotros no sabíamos qué era lo que él pensaba, qué era por lo que estaba pasando, cómo lo estaba viviendo y al final pues tomó una decisión, ¿no? Entonces creo que todos estos factores que vienen a poner peso sobre el pensamiento o conductas suicidas son lo que debemos de empezar a erradicar, cómo hablándolo, cómo educando. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos informamos y venimos a hablar de eso y de muchas otras cosas nada más porque se nos antojó, pues creo que le estaríamos haciendo daño a muchas personas, ¿no? Entonces creo que, y la OMS lo tiene muy marcado, es esta parte de que tienen que empezar a educar a la población, tienen que empezar a hacer prevención, tienen que empezar a fijarse en el problema, ¿no? Desgraciadamente, muy pocos países lo tienen como una prioridad. Entonces, si no lo tenemos como país, como gobierno, como Estado, la prevención del suicidio, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a terminar con esto, ¿no? Así es, entonces para nosotros era sumamente importante empezar con los datos crudos, con los datos reales, para que nos demos cuenta de la seriedad del problema que estamos viviendo. Creo que también hay muchos estudios que nos han demostrado cuáles son las causas, cuáles son los efectos, que los vamos a hablar ahora más adelante, pero primero darnos conciencia de lo que está pasando es importante para poder entender ahora lo que sigue, ¿no? Entonces, como siguiente vamos a empezar a hablar acerca de cuáles podrían ser las causas. Creo que el suicidio no tiene una causa fija o aparente, pero sí tiene como muchos factores de riesgo, ¿no? Hay muchas situaciones que te hacen o te orillan a tomar ciertas decisiones. Claro, como lo habíamos comentado, una de ellas, y que por eso es que se da muchísimo más en adolescentes, es por todos estos cambios, ¿no? Como la cultura, como las personas, incluso lo decíamos al principio, si aprendemos a ser un poquito más empáticos con los demás, nos podríamos poner en sus zapatos sin abrocharnos las agujetas. Creo que es algo que les habíamos dicho en otro capítulo, donde pues si hacemos esto, vamos a poder comprender. Recuerden que la empatía no se trata de yo siento lo que el otro siente, no, se trata de intentar comprender lo que la otra persona está sintiendo. No lo tengo que sentir, eso no es empatía. Empatía es ayudar, es ser altruista con la otra persona y decir, ok, yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, yo no sé lo que se siente esto, pero vamos a ayudar, vamos a buscar ayuda y vamos a estar juntos, ¿no? Porque creo que eso es lo que muchas veces les hace falta a esto. Un ejemplo muy claro y que si no han visto esa serie es 13 Reasons Why, ya habíamos hablado de esta serie en otro capítulo, pero esta serie trata completamente del suicidio, ¿no? Más la primera temporada. Claro, pero creo que todo el tiempo se viene recubriendo el problema. Incluso todo el tiempo se da páginas para ayuda en crisis y todo esto, ¿no? Y es básicamente todo lo que desencadena. Acá el personaje principal de la serie dice que tiene 13 razones por las que ella comete el suicidio, ¿no? Al final vemos que todas las personas, al parecer todo su círculo social nadie se dio cuenta, pero conforme va pasando el tiempo y ella explica lo que pasa, a todos les cae como el 20 y dicen, chin, yo creo que la regué en esto y creo que la regué en el otro y todos, ¿no? Entonces, qué mejor que empezarnos a dar cuenta de todos estos puntos antes de que pase algo que no queremos que pase. Y que en este momento es importante volver a hablar sobre la resiliencia, ¿no? O sea, si ya te diste cuenta que tuviste varios errores, hay que empezar a aprender de ellos, a darnos la oportunidad de decir, ok, hoy hice mal las cosas, pero procuraré ser una mejor persona en el futuro. Y la resiliencia es el primer valor que nos ayuda a ello. Otra causa aparente de esto es muchos de los trastornos mentales que se sufren
en silencio o sin darnos cuenta, o que son mal diagnosticados, que son mal medicados. O el simple estigma, lo decíamos, ¿no? Claro, o sea, el tan solo hecho de sentirte juzgado por pasar algún tipo de trastorno mental es sumamente estresante para la otra persona. O sea, de por sí mentalmente tienes cierta inestabilidad y que todo el tiempo te estén juzgando, obviamente causa algo, un gran impacto en los procesos psicológicos que la persona está viendo. Ahora, en cuestión de las cosas maltratadas, a veces existen muchas personas que van por la vida diciendo, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, sin tener el conocimiento claro. Y creo que esto es una invitación a los profesionales de la salud a empezar a hacer mejor nuestro trabajo. Hacemos un excelente trabajo, pero deberíamos empezar a comprometernos más acerca de él para hacer las cosas correctas. Lo venimos diciendo una y otra vez, las palabras importan. Esta es nuestra primera herramienta de trabajo y que también deberemos de ponernos más en los zapatos del otro sin apropiarnos de ello para poder ayudar a esa persona que está sufriendo. Y justamente esta parte de los trastornos mentales es sumamente importante porque, como lo dices, muchas veces no estamos ni enterados que lo tenemos, no sabemos cómo se siente, no queremos que me vengan y me digan loco porque voy a ir al psicólogo a ver qué tengo, ¿no? Porque probablemente sí, pero probablemente no. Entonces, ansiedad, depresión, estrés, creo que son muchos factores o muchos trastornos los que pueden estar antes del suicidio. ¿Por qué? Porque no todos tenemos, lo decías, no todos tenemos la misma resiliencia. Yo no puedo afrontar las mismas cosas que tú o al contrario, ¿no? Y creo que uno de los grandes puntos a tocar también es el hecho de la pandemia, ¿no? A principios del 2020, cuando todo esto comenzaba, sabemos que estamos en una crisis mundial todavía, pero cuando todo esto comenzaba a principios del 2020, se hizo un análisis estadístico, se hizo un análisis mundial y se preveía que iba a incrementar la tasa de suicidios en todo el mundo. Ahora, estos datos que les dimos de 700,000 personas al año, yo no creo que este número no haya subido el año pasado, tan solo con el confinamiento, con el estrés de las noticias, con la ansiedad de saber si estoy contagiado, si no estoy contagiado. Problemas económicos. Todo creo que no, fue una ola de malas y malas noticias todo el tiempo. Y imagínense si nosotras muchos de nosotros que supimos afrontarlo y seguir aquí el día de hoy, lamentablemente hubo muchas personas que no tuvieron ese poder de afrontamiento y lamentablemente ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, no logramos encontrar un número exacto de cuánto había crecido la tasa de suicidios este año por la pandemia, pero la verdad yo no dudo que haya sido corta. Claro, y que también hay que ponernos a pensar que muchos efectos psicológicos se ven reflejados también en el funcionamiento biológico de nuestro cerebro. Entonces, el no estar tratados correctamente, el no poder hacer todo esto, nos da una pauta importante a empezar a tener como ciertas conductas y pensamientos que nos orillan a tan solo pensarlo, porque es tan estresante que no podemos con ello, ¿no? Otro tipo de riesgo es algún historial sobre el abuso sexual, físico o emocional. Son todas estas personas, por lo regular las personas que llegan a cometer el suicidio, están tratando de alejarse de eso que les hace tanto daño. El vivir con este historial de un abuso sexual, un abuso físico, un abuso emocional, todos estos tipos de violencia que también lo hemos hablado en capítulos anteriores, son importantes de aprender a tratarlos porque a lo mejor ahorita han resultado un boom, ¿no? Con las redes sociales para nosotros ha sido como más visualizado, pero esto pasaba desde hace mucho tiempo, que ahora el internet y todos los avances tecnológicos nos han dado la oportunidad de verlo, cambia las cosas completamente para poder acercarnos y que todas estas cosas que han pasado dejen de ser un factor de riesgo para el suicidio. Así es, creo que no está de más decir tampoco que los trastornos mentales o esta causa que nos acaba de dar Ara, que es básicamente los abusos sexuales o algo así, no tiene que ser
obligado. O sea, si una persona tiene sentimientos, ideas o conductas suicidas, no necesariamente tiene un trastorno o fue abusado. Hay otros, pero creo que son como los más comunes, ¿no? Incluso el estar todo el tiempo en la tensión de la vida, creo que como adultos nos empezamos a dar cuenta de todas las tensiones que tiene la vida. Imagínense cuando eres adolescente, no tienes un desarrollo neuronal completo, apenas estás viendo qué onda con la vida y de repente te empieza a bombardear tanta información, todas las tensiones, los problemas económicos de sus papás, que se divorciaron, que la novia lo dejó, no sé, o sea, creo que a lo mejor para nosotros muchas cosas pueden sonar muy random y decir, ay, ¿eso qué? ¿Por eso te suicidas? Pero creo que es por ahí por donde debemos empezar, por no juzgar, y lo decías al principio, ¿no? Entonces, todos estos factores que nos rodean, todas las experiencias, todos los estímulos que tenemos alrededor de nosotros, me pueden afectar a mí y no te pueden afectar a ti, ¿no? Sin embargo, tú no sabes si me está afectando. Y ese es justamente uno de los problemas más grandes del suicidio, que no se ve a la primera, no es como que, no es algo súper, a lo mejor random, pero no es como que te salga un grano en la cara y todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Es algo que llevamos dentro de nosotros y no, muchas veces no lo entendemos, no lo vemos, y es algo que lamentablemente también se puede disimular muy fácil. Sí, ¿cuántas veces hemos vivido con máscaras completamente viviéndose a la sociedad? Es como de, ay, si le pones una sonrisa a la vida todo va a estar bien. No, o sea, lo hemos también hablado en muchos capítulos. No todo el tiempo debemos de estar bien, no todo el tiempo debemos de estar mal, pero debemos aprender de esos lados. Entonces, a partir de esto, acerca de toda esta prevención que debemos hacer acerca de lo que habla el suicidio, ¿no? La primera es el reconocimiento y la intervención temprana. Desde el momento en el que empezamos a ver estas señales de alerta, estas señales, estas advertencias que a veces las personas nos dan, ese es el punto importante de todo esto, ¿no? Creo que hablando también de la serie que ya les hemos comentado, cuando ella, alerta spoiler, por favor, si no la han visto, Adelante en 10 segundos. cuando ella va a su consejero a decirle lo que estaba pasando, cómo es que se estaba sintiendo, ella se siente ignorada. Algo que hablábamos dentro de la carrera y cuando empezamos como a discutir lo que estaba pasando con esta serie, ella nos decía, pues ella se sintió ignorada. Ella quería expresarle a alguien que ella creía que era el más capaz para poder ayudarla y al sentirse ignorada, en vez de ayudarla a retroceder, a no hacerlo, la orilló y le empujó, le dijo, sí, ve, hazlo. Y justamente creo que ese es el problema, porque a lo largo de la vida, a lo largo de todo, y creo que también por eso existe un muy grande estigma hacia los psicólogos o profesionales de la salud mental, son estos pseudo profesionales que se vienen a pintar de profesionales, por eso digo pseudo profesionales, que no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera a lo mejor las bases para ayudar a una persona en crisis de esta magnitud. Entonces, en la serie se muestra perfecto, ¿no? Cómo ella espera que, como lo decías, esa persona que podría estar capacitada para ayudarla es la que menos la ayuda. Entonces, creo que el hecho también de que nosotros como profesionales, si eres psicólogo y nos estás escuchando, si eres psiquiatra, si eres alguien que puede o que tiene las herramientas profesionales para brindar este tipo de ayuda, creo que sí tenemos que ser un poquito más éticos hacia a este tipo de temas y decir, sabes que yo te puedo ayudar o sabes que yo no te puedo ayudar, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente estamos preparados para un tema en específico y solamente por a lo mejor querer tener al paciente o tener a la persona, nos metemos en problemas que no necesitamos. Realmente creo que podemos empezar a ser un poquito más profesionales y éticos en ese aspecto. Claro, y que si no puedes tratarlo, lo más recomendante no es decir, ay, sí, me voy a armar de los pantalones, no, es, ¿sabes qué? Esto que te está pasando es importante que sea tratado, pero yo no soy el especialista más correcto para hacerlo. Entonces, creo que dame unos momentos, voy a hacer algunas llamadas y te recomiendo a alguien que pueda ayudarte y que va a poder frenar todos estos pensamientos. Y que una vez que ya tenemos la idea de que esa persona tiene los pensamientos de lo que sea suicidas, es no de, ay, sí, te doy el número y ya llégale con el otro señor o con el otro especialista. No, es casi, no te puedo perder de vista de aquí hasta que estás con el otro. Y recuerden que como psicólogos tenemos la responsabilidad ética de guardar silencio. Es como cuando ustedes van y se confiesan con el padre, básicamente, de que no podemos decir nada, ¿no? Ante la ley y ante nuestro código ético de la psicología, nos tenemos que quedar con toda su información. Sin embargo, si su vida
está en riesgo o la vida de uno de ustedes o de sus familiares está en riesgo, es cuando nosotros podemos actuar hacia ello, ¿no? Así que no les sorprenda si en algún momento ustedes, por cualquier otra situación, no necesariamente suicidio, pero con suicidio también, pueda pasar algo así, ¿no? Así es, entonces otra forma de prevenirlo pues es el acercamiento temprano hacia un profesional de la salud. Creo que ahora les vamos a empezar a hablar de algo que es importante para darnos cuenta que alguien podría cometer el suicidio, ¿no? Entonces, si tú ves las señales en alguien más, si crees que tú las tienes, acércate a alguien profesional que pueda ayudarte. Si crees que lo necesitas en este momento, al final del capítulo y al principio les vamos a dar los números o el número de la vida en México para que ustedes puedan llamar y sentirse. De todos modos, se los vamos a dejar en la cajita de descripción para que ustedes puedan consultarlo en cualquier momento, ¿no? Así es, y otra forma de prevención podría ser también restringir el acceso a medios utilizados. Una vez que a lo mejor ya tenemos sospechas, ya nos ponemos a pensar como de, híjole, ¿qué está pasando, no? Vemos algo extraño, ahorita vamos a dar las conductas de riesgo para el suicidio, pero si llegamos a ver una de ellas, sería el hecho de quitar a lo mejor armas blancas, las armas, si es que llegan a tener armas en su casa y sus hijos saben que tienen armas. Sería literalmente retirarlas del ambiente, retirar todo esto que pueda ser utilizado como medio para el suicidio, ¿no? Medicamentos. También otro dato es que la OMS nos dice que lo que más se utiliza para el suicidio son las armas de fuego, todos estos químicos como para erradicar plagas y el ahorcamiento. Entonces, cuerdas, creo que es un poquito difícil porque hay muchas cosas creo que en casa con las que se puede realizar esto, pero creo que el estar observando y el retirar todos este tipo de objetos de la vista de la persona sería lo más adecuado. Creo que también sería bueno agregar todos estos medicamentos que ayudan a la depresión, a la ansiedad, que son medicamentos diseñados para modificar la segregación de neurotransmisores en nuestro cerebro. También estos medicamentos que te ayudan a dormir, que son como más del estilo psiquiátrico. Hay que tener como mucho cuidado, justamente por eso existe un control tan específico, que a lo mejor en México no lo tenemos, pero hay muchos países en los que sí. Pero es importante también darnos cuenta, o sea, a lo mejor contar cuántas pastillas hay. Entonces, sí es que detectamos alguno de estos conductas de riesgo. Otra forma de prevención también podría ser que empecemos a desarrollar desde temprana edad a los adolescentes o a los niños las aptitudes socioemocionales para la vida. Muchas veces nos olvidamos completamente de esto. Recuerden que no es necesario que tengamos depresión, que tengamos ansiedad para ir al psicólogo. Podemos prevenir muchas cosas y por qué no hacerlo desde que ellos son chiquitos, ¿no? Empezarles a enseñar regulación emocional, todo este tema psicológico, todo este tema de cómo se pueden regular ellos. Darles también la apertura a acercarse para hablar con alguien sin sentirse juzgados. Tolerancia a la frustración, que es muy importante, sus impulsos, muchas veces y desgraciadamente los suicidios se llegan a dar por decisiones impulsivas y qué mejor que desde que son niños, de que somos niños, podamos tener esta educación, ¿no? ¿Para qué? Para poder prevenir todo este tipo de cosas. Y que lo hablábamos en estilos de crianza, o sea, cómo es importante aprender a enseñarles a nuestros hijos todo esto de lo que ha estado hablándoles. Y pues por último, creo que se los repito, ya se los había comentado, pero educar a los medios, informar responsablemente acerca de esto. Hace creo un año o algo por el estilo, salieron 3 niñas de una escuela de no sé dónde a hablar del suicidio, entre comillas, porque empezaron a decir que era una forma de llamar la atención, que era algo que no iban a hacer porque nada más estaban diciéndolo y que estaban fingiendo, que nada más querían la atención de sus papás. Y creo que muchos tienen estas ideas todavía. Si las tienen, por favor, quítenlas de su mente, esas ideas no existen, o sea, quítenlas, desaparezcanlas de la faz de la tierra, porque creo que lo que menos necesitan estas personas que empiezan a tener este sentimiento, estas ideas, es que les digan que vienen a llamar la atención, cuando necesariamente están pasando por un proceso sumamente difícil en su vida, que tal vez entiendes, que tal vez no, o que tal vez no te lo dicen porque creen que no lo vas a entender, pero el hecho de estar diciendo, no, solamente quiere llamar la atención, o todas estas creencias que deberían de estar en el siglo pasado, ya deberían de erradicarse. Sí, más porque el suicidio lleva un gran estigma de, ay, pues si no puedes con la vida, haz como ciertas situaciones, ¿no? Entonces, el cargarte de todos esos pensamientos, en vez de
detonarnos un avance hacia algo mejor en el futuro, siempre nos da un retroceso. Y entonces es justamente empezar a cambiarlo, y no lo cambies porque lo quieras cambiar, sino cuestiónate por qué no está mal, infórmate, empieza a dudar de lo que de las otras personas dicen. Sí, ese fue nuestro primer capítulo y creo que es algo que siempre vamos a recalcar, que cuestiónate absolutamente todo lo que digas o todo lo que te digan, porque para que tú puedas crear un juicio propio y aprendas a decir, ok, esto va de acuerdo a mis ideales y esto no. Entonces, quitemos también parte de lo que nos hace juzgar a las demás personas. Y pues ya un poquito como para ir culminando este episodio, creo que nos gustaría hablar también acerca de las conductas de riesgo o las conductas suicidas que un adolescente o que cualquier persona puede tener, ¿no? Recuerden que no nos estamos centrando, pero lamentablemente es la población que está más en riesgo ante esta causa, y pues es de lo que queremos hablar el día de hoy. Algunos de los signos o síntomas o causas o conductas de riesgo pueden ser las siguientes. Se los dije, no vamos a hacerlo o no va a haber todas, pero pues sí pueden ser como foquitos rojos o algo que nos ayude a detectar que podría llegar a pasar, ¿no? Y creo que la primera de ellas, y creo que es una muy, muy importante y recurrente ahora, hacer un plan o buscar alguna manera de morir. Por ejemplo, hacer una búsqueda en internet. Si te das cuenta de que tu hijo está buscando o alguna persona está buscando como maneras de morir, creo que sería el primer foco de decir, ok, algo está pasando. Incluso este punto me parece importante porque está comprobado que cuando se están investigando casos de suicidio, pues por lo regular toman el teléfono y la computadora de los afectados, y cuando revisan historiales, esas son búsquedas, buscan armas, buscan medicinas, buscan formas de cómo le hacer cortes específicos en el cuerpo. Entonces esa es una gran señal de alarma, estar consciente de lo que nuestros hijos, nuestros alrededores están viendo en internet. Recuerden que tenemos el mundo a un clic, ya no es como que tengan que ir a la biblioteca a buscar un libro de medicina para saber en dónde, no, realmente lo busco en Google y Google me va a decir. Entonces creo que eso es algo importante. Otro de los signos también para darnos cuenta de esto es la desesperanza acerca del futuro, estar como que todo el tiempo pensando que la vida no merece la pena, llegan a tener este discurso de nada va a cambiar, no me gusta esta vida, este es el peor día de mi vida. Llegan a tener este tipo de discursos de desesperanza, o sea, que ya no se ven esperanzados por la vida, ya no se sienten motivados hacia el futuro, ¿no? Sí, no llegan a crear planes, o sea, ya no se sienten motivados por seguir viviendo, ya no crean planes para un futuro mejor, suelen dar como estos discursos de me voy a suicidar, voy a dejar de ser un problema, si me pasa algo quiero que. Entonces todas estas, o sea, y que son cosas que van acompañados con muchos otros cambios, pero que también son como foquitos o la forma en la que debes voltear a ver a esa persona. En los adultos, por ejemplo, a lo mejor ya no les importa tanto el trabajo, porque pues, ¿para qué, no? Ya no les importa a lo mejor un proyecto que tenían y lo llegan a abandonar así de la nada y cosas así. Entonces hay que estar al pendiente de esto. Claro, pierden el interés completamente hacia también las actividades que les gustaba hacer, que realizaban, que a lo mejor disfrutaban, ya no lo ven como con ese mismo entusiasmo. Y justamente creo que aquí es en donde nos podemos dar cuenta también que su estado de ánimo ha cambiado, ¿no? A lo mejor solían ser personas llenas de alegría o como muy enérgicas todo el tiempo, y de repente de un tiempo para acá tienen sentimientos de tristeza, de minusvalía, baja autoestima, ¿no? Ojo que hay personas que pueden presentarlo y no necesariamente se dirige hacia el suicidio, pero sí hay que estar muy al pendiente de cambios mega radicales en las personalidades de ellos, ¿no? Claro, también suelen aislarse de sus familiares y amigos, empiezan a ser, si son de estas personas que siempre están rodeadas de mucha gente, empiezan a ser más solitarios, a verse de una manera diferente, tienen cambios en los hábitos de sueño y de alimentación, eso también los empieza a ver como más demacrados. O, ojo, aquí puede ser que empiecen a comer de más o dejen de comer. O duerman de O más. duerman de más o dejen de dormir, ¿no? Creo que no hay un lado de la moneda nada más, sino que hay que verlo de todas las maneras. Otra forma también, bueno, otro signo también son que empiezan a encerrarse, que ya no quieren salir, a lo mejor ya no quieren estar con la familia todo el tiempo. Ojo, hay personalidades que siempre han sido así, ¿no? Por eso lo que les digo, hay que tener un punto de partida en el que haya un antes y un después, ¿no? Yo veo un cambio de tal día para acá o de tal mes para acá. No necesariamente las personas que gozan de estar solas
tienen este tipo de pensamiento. Claro, otro también sería comportamientos inadecuados. Se muestran ansiosos, agitados, suelen comportarse por lo regular de una forma imprudente, empiezan a tomar riesgos de más, o sea, a lo mejor si conducían de cierta forma, empiezan a conducir mucho más rápido, no son cuidadosos, a lo mejor cuando, Buscan adrenalina. ajá, a lo mejor si pican algo es como ser empiezan como a darle más atención hacia el filo del cuchillo, cosas como que a lo mejor nos parecerían muy banales, pero que son sumamente importantes. Así es, creo que una de las conductas suicidas más comunes son las autolesiones, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Cortes en los antebrazos, en los muslos, en las muñecas, y pues normalmente son realizadas con la finalidad de regular emociones negativas, ¿no? Muchas veces, y se los decía con lo que dijeron estas niñas que les comentaba de que, ay, solamente quieren llamar la atención. No, es su manera de regular su emoción negativa, ¿no? Es su manera de decir, me está doliendo tanto y no puedo hacer nada con lo que me está pasando, que cómo puedo sentir dolor de otra manera, me lesiono, me lastimo, me autolesiono, ¿no? Entonces creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que de repente ya usan manga larga, pantalones, cuando a lo mejor la niña usaba vestido o usaba blusas cortas y de repente ya es puras sudaderas y se tapan la cara y cosas así, ¿no? Hay que estar muy pendientes de esto. ¿Por qué? Porque es eso, es una forma de decir o de sentir lo que están sintiendo sin y no hacerlo dentro, ¿no? Porque dentro duele más. Otro podría ser aumentar el abuso en el consumo de alcohol o empezar a consumir drogas de manera excesiva. Justamente también hace muchos cambios en la fisiología del cerebro. Entonces, esto también es como un signo de alarma y que viene acompañado de otras muchas causas. Y como último signo que nosotras les vamos a dar, recuerden que hay muchísimos otros, pero pues, como siempre les decimos, infórmense, investiguen, pero también me parece importante que esta parte del sufrimiento por el acoso sí, por el acoso escolar, mejor conocido como bullying, también tiene muchas repercusiones, ¿no? Más en estos adolescentes. Yo les vuelvo a repetir, la adolescencia es una etapa crítica en todos los aspectos donde le puedan ver, separen las palabras adolescencia de adolecer. Creo que somos muy vulnerables en esta etapa y creo que muchas veces en México es muy sonado los niños son crueles, ¿no? Entonces, esta parte de decir, ok, está en un entorno completamente distinto en la escuela que en el que está aquí, y yo no sé lo que pasa en la escuela. Creo que esta parte también se visualiza mucho en la serie de 13 Reasons Why, donde muchos alumnos son abusados sexualmente, sufren bullying, sufren burlas, sufren muchas cosas, donde mamá y papá no están enterados de esto, ¿no? Y es ahí en donde se crean las heridas más fuertes para un adolescente. Y creo que es una serie muy, muy buena si eres un adulto que quiere como informarse o y ver que no más. esté, independientemente de adulto, joven, lo que sea, y que no esté en las condiciones no necesarias para ver la serie, porque creo que sí es fuerte. Es una serie muy, muy buena, te ayuda a darte cuenta como de muchas cosas que pasan en la adolescencia, que de repente te llegas a sentir identificado con la serie. De verdad, véanla y estúdienla. O sea, más que verla por entretenerte, vela y estúdiala, porque les pasa a muchos de los adolescentes, sea que estén en Estados Unidos, sea que estén en México, es algo que pasa en los adolescentes, es algo que pasa en las escuelas. Entonces, voltear a verla es un punto importante también para entender mucho de lo que está pasando a través de estas personas. Y que uno de los puntos importantes aquí sería la comunicación con tu adolescente, ¿no? La comunicación, porque muchas veces como papás o como hijos no les dicen las cosas a los papás por miedo a que los juzguen, por miedo a que los regañen, por miedo a que los vean mal, cuando realmente están sufriendo, ¿no? Y creo que como padres, todos los padres quisieran que su 911 de sus niños fueran los papás, ¿no? Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque tampoco se sienten seguros, porque viven juzgados, viven con burlas también en casa, que a lo mejor no es ni la fracción de lo que viven en la escuela algunos niños, pero tampoco se sienten con esa seguridad de hablarlo con sus padres. Y qué mejor que como padres puedan dar esa seguridad, ¿no? Ahora también si eres amigo o familiar de alguien que estás viendo estos tipos de comportamientos o se acerca y te dice, ¿sabes qué? Me está pasando esto y estoy pensando en esto y el otro.
acércate a personas capacitadas para poder ayudarlo de la manera más correcta, para que tú puedas llegar y darle el discurso correcto para acercarlo aún más a las personas que son adecuadas para tomar todo esto. Así es, creo que está de más decir que podemos empezar a quitar los estigmas del psicólogo, del psiquiatra, incluso va a sonar muy cliché, pero cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Creo que esta parte de empezar a no sentirse solos es uno de los grandes pasos que podemos empezar a dar cuando sabemos que estamos en esta situación o que alguien lo podría estar, ¿no? Que puedas fungir el papel de la empatía, de la escucha activa, de yo te puedo ayudar, porque no todas las personas lo brindan, ¿no? Así es, entonces creo que ha sido un capítulo bastante productivo. Si sienten que alguien está pasando por algo parecido, acérquense a ello. Y si tienen algún tipo de duda o comentario, ya les abrió todos nuestros canales de comunicación, pero yo se los vuelvo a abrir nuevamente. Siempre estamos dispuestos a querer ayudarlos, a escucharlos si es que alguien más no puede y poder darles una recomendación profesional y seria para que puedan acercarse al especialista correcto, ¿no? Entonces, por mi parte, les agradezco mucho que hayan escuchado y que de verdad se pongan a pensar en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Así es. Ya por último, les vuelvo a repetir la línea de la vida en México, que es 800-911-2000, que si ustedes están en un lugar como este, no están solos, siempre hay alguien que los puede ayudar. A lo mejor se está viendo de una manera muy fea o realmente sentimos en momentos que no podemos con una situación o con otra, pero lo repito, no estás solo, no estás sola. Alguien te puede ayudar. Siempre la vida tiene muchos giros que aunque en algún momento se pueda ver fea, siempre podemos darle la vuelta y ver, ok, de acá no está tan mal, ¿no? Y podemos seguir adelante. Entonces, pues, de nuevo, nuestras redes sociales ya saben en dónde encontrarnos. Nos vemos la siguiente semana. Espero les haya gustado este capítulo. Recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, Spotify y Amazon Music. Nos vemos la siguiente semana. Sale, bye.